Hola, bienvenidos a tu sexta clase de inglés aquí conmigo, con Manuel Jara. Bienvenidos al canal Escuela Lumas. Vamos a empezar compartiendo la clase del día de hoy, que estoy muy feliz porque no olvidé poner el número en letras. So, lesson number 6, y ahí está escrito el 6. Ya llevo 2 semanas seguidas, 2 clases seguidas que no olvido poner el nombre o el número en letras, ¿no? Lesson number 6. Y es como una especie de segunda parte de la clase anterior. Aquí arriba te voy a poner la clase anterior para que puedas verla si no la viste, que son las prepositions of place. La otra vez vimos prepositions of place muy útiles, muy frecuentes, por ejemplo, between, in front of, next to, etcétera, etcétera. Pero hoy vamos a ver las tres más importantes del inglés, que son in, on y at. ¿Ok? Así que vamos a empezar. Vamos a recordar rápidamente qué son. We use prepositions of place to say where things are. Usamos las preposiciones del lugar para decir dónde están las cosas. They go before the nouns. The three most important prepositions of place are in, on, and at. Van antes de los sustantivos y las tres más importantes son in, on y at. They are close in meaning and they can also be used when talking about time. También por eso hay mucha confusión, porque in, on y at también se pueden referir o podemos usarlas para hablar de tiempos, ¿no? Por ejemplo, de unas fechas, de un horario, de un momento del día, etcétera, ¿no? De un mes, de lo que sea. Entonces, cuando buscamos en internet nos podemos encontrar las dos. Entonces, si es que quieren más información, busquen prepositions of place, in, on, at, porque si no les pueden salir de tiempo. Se usan de la misma manera o es la misma lógica cuando lo usamos en tiempo o en lugar, pero para que no se confundan, acuérdense, es prepositions of place. Después las veremos en tiempo, ahorita las estamos viendo of place. Y funcionan exactamente igual que lo que vimos la clase pasada. They go before the nouns, van antes de los sustantivos, y si se acuerdan, después del verbo to be, ¿no? Y significan cosas muy parecidas, ¿no? Las tres. Es donde está la situación. Vamos a ver exactamente qué significa, dónde está la situación, dónde está el objeto. Vamos a ver exactamente qué significan cada una para que sea como más claro eso de significan más o menos lo mismo. Vamos a empezar con in. Bueno, aquí tenemos las tres. Aquí tenemos las definiciones. Tenemos algunos ejemplos importantes. In. We use in to talk about a place that is inside a bigger space, such as a box, a house, a city, or a country, right? Entonces lo usamos para hablar de cosas, de cuando un objeto está dentro de una cosa. Aquí dice a bigger space, dentro de un lugar más grande. Casi podríamos decir que es un lugar que estás rodeado. Por ejemplo, estás en una habitación, tienes las paredes, estás inside the room, right? Estás inside, estás adentro de. Pero también lo podemos hacer en una caja, ¿no? Por ejemplo, en el bolsillo, in my pocket, ¿no? En una casa. También podemos usarlo en una ciudad, aunque no tiene unas paredes, también podríamos decir in a city, in Mexico City, in lo que sea, ¿no? También podemos decir a country, in Mexico, in the USA, in Canada, cualquier cosa, ¿no? No tienen un límite, no tiene una pared, ¿no? Pero sí hay un límite de los países, entonces decimos in. Y aquí tenemos algunas otras, sobre todo esta parte que también es importante entender. In the world, no es que haya un límite al mundo, bueno, sí, ¿no? O sea, acá en algún momento, pero es in the world porque estás dentro del mundo, ¿no? O sea, estás como rodeado, digamos, del mundo. In the sea, no quiere decir que estás en la playa, estás dentro del mar. Entonces también podemos decir in the river, pero no estás en la orilla del río, estás inside, estás dentro del río, right? In a lake, por ejemplo, en un lago, no estás en la orilla del lago, estás dentro del lago. E inclusive, por ejemplo, en una alberca, ¿no? In a pool, o in the pool, estoy en la alberca o en una alberca, estás dentro de la alberca, right? Y también lo podemos decir con lugares que tampoco tienen un espacio fijo, ¿no? Por ejemplo, in the mountains, pero también podemos decir in the valley, por ejemplo, en las montañas, como está aquí el ejemplo, o en un valle, in the countryside, en el campo. Cualquier lugar de estos es in the forest, right? En el bosque. Estás en el lugar, estás rodeado de más montaña. Sé que no es exactamente así, pero es como la idea, ¿no? Estás rodeado del bosque, entonces inside the forest, I'm in the forest, right? Estoy en el valle, estoy rodeado por el valle, bueno, I'm in the valley, right? Entonces, como esa idea. Entonces, bueno, vamos a ver algunos ejemplos. I'm in the kitchen, es como muy claro, tenemos las paredes, ¿no? Bueno, yo estoy en la cocina, ¿no? The clothes are in the wardrobe. La ropa está en el armario. Pues también es como muy obvio, tiene su puerta, tiene sus límites muy definidos, ¿no? Pero, por ejemplo, the children are playing in the park. Los niños están jugando en el parque, ¿no? Entonces, el parque, pues, muchas veces no tienen paredes, o la mayoría de las veces no tienen paredes, pero estás ¿no? Dentro del parque. O como decíamos, en países también, ¿no? My grandmother was born in Sweden. Mi abuela, nació en Suecia. Entonces, bueno, Suecia tampoco tiene paredes, pero hay un límite muy claro. Entonces, la idea lógica estás dentro ¿no? Dentro de. Normalmente tienen barreras como los cuartos, como las cocinas, como las casas, como
todo esto, pero también en otras cosas como el mundo, el mar, el río, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Vamos a ir ahora con on, un poco diferente. We use on to talk about a location on a surface. Eso quiere decir que usamos on para hablar de cosas que están en la superficie, ¿no? Están sobre la cosa de la que estamos hablando. We use on some types of public transportation. Lo usamos en algunos tipos de transporte público. We also use on for lines. Esto es muy importante, pero vamos poco a poco. Entonces, surface. Por ejemplo, we live on the 5th floor. Vivimos en el 5º piso. Estamos sobre el piso, ¿no? Entonces, estamos en ese lugar. Por ejemplo, vamos a ver, there are pictures on the wall. Hay cuadros fotografías en la pared, ¿no? Están sobre la pared. Entonces también podría decir que la lámpara está sobre el techo, on the ceiling, ¿no? The lamp is on the ceiling, lo cual como que no es tan intuitivo, pero es que está en contacto con la pared. Puedo decir, the cell phone is on the table, the coffee is on the table. Todo eso es muy obvio, ¿no? Está sobre la mesa. Pero acuérdense también si están pegados en la pared, si están pegados en el techo, si están en la superficie, ¿ok? Como recargados o sujetados por la superficie, ¿ok? ¿Qué más dijimos? Public transportation. Ahorita vamos a ver unos ejemplos de eso. Igual in se puede usar para algunos public transportation. Ahorita lo vamos a ver. And we also use on for lines. Entonces, por ejemplo, si yo te digo I'm in the river, estoy en el río. Si yo te digo I'm on the river, es que estoy en la orilla del río, right? London is on the river Thames. Entonces, Londres está en el río Támesis, ¿no? Está en la orilla, no está dentro del río. Entonces, esa es una diferencia muy importante, es cuando estás en las líneas. Entonces, por ejemplo, también puede estar on a lake o on the lake, pero significan cosas diferentes, ¿no? Si yo te digo I'm in the lake, es que estoy dentro. Si yo te digo I'm on the lake, es que estoy fuera, pero en la zona, digamos, ¿no? En la orilla, pues, ¿no? En la línea. Entonces también puede ser en las fronteras, en las calles, ¿no? En islas. Ay, se me movió aquí. En islas. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? There is a market on James Street. Pero fíjate que no estoy siendo específico de la calle puntual, del número puntual del mercado, ¿no? Hay un mercado en esta calle. No te estoy diciendo exactamente en dónde de la calle, ¿no? Si te digo una avenida grande, dices, bueno, sí, pero ¿en qué parte de la avenida, no? Claro, si es una calle de 2 metros, pues, bueno, de dos cuadras, pues es muy obvio, ¿no? Pero si no, no es tan obvio. Entonces, fíjense que es en líneas, ¿no? En cosas que son lineales. You can make phone calls on a plane, que es el de transportes públicos. Ahorita lo vamos a hablar bien en este apartado de aquí abajito. Y finalmente tenemos el at, ¿ok? Acuérdense, apunten todo esto en sus libretas. Espero que sí lleven unas libretas de inglés porque hay que ir practicando y repasando, ¿no? Pero bueno, at. We use at in many common phrases, ¿ok? Especially when we're talking about a place for a specific activity. We also use at for addresses or exact positions. Entonces, ¿qué nos dice para muchas frases cotidianas? Especialmente cuando hablamos de lugares para una actividad específica. Entonces, por ejemplo, conciertos, actividades de deporte, todo ese tipo de acciones. O para addresses or exact positions, para direcciones, por ejemplo, de las calles o posiciones exactas. Esta es la lógica del at. Y como les decía también cuando lo veamos en el tiempo, todos llevan la misma lógica. Acuérdense, el inglés es de aprenderse los conceptos, ¿no? O la lógica del idioma, ¿no? Por ejemplo, she's working at home today. Está trabajando en casa, pero está trabajando en su cuarto, está trabajando en una oficina, está trabajando en el comedor, ¿dónde está trabajando? No importa, está trabajando en la casa. Entonces es el lugar para la actividad, ¿right? No es exactamente un punto, ¿no? Si es tu casa, pero no es el lugar exacto donde estás trabajando. Es en la zona de la actividad. The children are at school. Están en la escuela. Es el lugar de la actividad. No es que estén, ¿dónde es la escuela, no? O sea, aquí sería como estar in, ¿no? Pero no porque se refiere a la actividad, ¿right? See you at the train station. Otra vez en la estación del tren, al lugar de la actividad. They're at the supermarket. Están en el supermercado. Y después tenemos, bueno, I met him at a party, right? Y después tenemos la segunda parte, addresses or exact positions. Por ejemplo, en on teníamos, there's a market on James Street. No es tan específico. Acá es muy específico. I live at 15 Craig Street, ¿no? En el número 15 de la calle Craig. Entonces es muy específico. Acá no, acá es una línea que me está diciendo vivo en esta calle, nada más, sobre esta calle. Ahora sí, literal, sobre esta calle. Y aquí no, acá te estoy diciendo exactamente dónde, ¿no? Vivo en esta casa, ¿no? En este número. He's waiting at the entrance. Por ejemplo, the children are at school. They are waiting at the entrance. Los niños están en la escuela, están esperando en la entrada. Son cosas específicas, ¿no? Aquí es el evento, the children are at school. ¿Y dónde están exactamente? Ah, te están esperando en la entrada, ¿no? Necesito que les lleves esto a los hijos, a los niños, pues están en la escuela,
y te están esperando en la entrada, ¿no? Entonces es muy específico. At es muy específico. On es sobre las cosas, incluyendo líneas. E in es cuando está rodeado de las cosas, ¿no? Acuérdense, normalmente es con barreras, pero no siempre, ¿no? Entonces, bueno, unas cosas más generales, pero de aquí podemos deducirlo todo, excepto tal vez en el public transportation, en el transporte público. Vamos a leer qué tenemos aquí. Bueno, toda esta información de aquí arriba la saqué del British Council por si quieren leer más, pero hay un montón de información sobre prepositions of place. Acuérdense que también se pueden usar en tiempo, pero estamos viendo las del lugar, ¿ok? Vamos a leer. When talking about public transportation, we use in when we are literally inside and there is no space to walk or to stand. Entonces usamos in cuando literalmente estamos dentro del transporte público, ¿no? No hay espacio para caminar o para pararse. Entonces, por ejemplo, podemos decir in a car, in a taxi, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también podemos decir in a lorry, que es uno de esos camiones, ¿no? Sí te puedes parar, o in an ambulance, ¿no? O in a van te puedes parar, incluso caminar un poco, pero no es recomendable. Esto no es que sea la definición exacta de cuando usamos in o on. Y hay un montón de gente que lo explica diferente. Hay muchísimas explicaciones de este porque no hay una línea definida. Por ejemplo, ¿cuándo usamos on? Pues usamos on cuando, o sea, si siguiéramos la lógica, pues sería donde sí hay espacio para caminar o pararte, ¿no? Pero resulta que también usamos cuando estamos hablando de bicicletas, de caballos, de motocicletas, digo, de monopatines, de todas esas cosas, ¿no? Pero también, ahora sí, but also things, aquí me falta una G, things like a plane where we can walk or stand inside them. También esos son los lugares donde podemos levantarnos o caminar, por ejemplo, on the bus, ¿no? Ahí sí podría ser en el autobús, en un avión, ¿no? On a plane, pues ese tipo de cosas, ¿no? En diferentes barcos, on a ferry, ¿no? Por ejemplo. Entonces, sí es la misma, aquí ya no es como la misma lógica anterior, un poco sí, porque el in sí lo usamos para cosas que nos están rodeando. Otras personas lo explican como el in lo usamos para transportes que tienen techo y el on para cosas que no tienen techo. Pero entonces no aplica el autobús y el avión, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno, hay muchas formas, ustedes lo pueden encontrar de muchas formas. Yo creo que esta es la forma más fácil de entenderla. In, te puedes parar, caminar, digamos, cómodamente sin que sea peligroso, porque yo entiendo que en una ambulancia te puedes parar y caminar, pero no es realmente lo mejor que debes hacer, ¿no? Y bueno, aquí en el avión, claro que te puedes parar. Pero, por ejemplo, en las bicicletas, en los caballos, en las motocicletas, en los monopatines, que yo no sé si ustedes los conocían como patines del diablo o monopatines. Ahí a ver si me lo dejan en los comentarios alguien que se anime. Porque yo lo conocía como patín del diablo. Pero bueno, sea como sea que ustedes lo conozcan, esas cosas estamos sobre en la superficie, ¿no? Entonces, sí sigue la lógica. Vamos a tener una clase específica para cosas de transporte, entonces no se preocupen, solo quiero dejarles claro desde ahorita. Y eso nos lleva a los ejercicios de la clase de hoy, donde vamos a estar practicando eso. Aprovechando, les recuerdo, por favor, si le dan un like o se suscriben, me ayudan mucho a mí. Y si quieren responder los ejercicios, lo pueden responder también en los comentarios y yo se los corrijo. Si no quieren responderlos todos, si solo tienen duda en uno o dos, pueden responder ese uno o dos o hacer las preguntas que quieran y también las responderemos ahí en los comentarios. Pero bueno, si le dan su like sería también muy beneficioso para mí. ¿Cuál es el primer ejercicio? Choose the correct preposition. Escoge la preposición correcta. Ese es el más sencillo de los dos. Tenemos las frases, they have lots of pictures in the fridge or on the fridge, ¿no? We put the old books at a box or in a box, right? Entonces vamos a ir leyéndolas y vamos a ir viendo cuál es la preposición que se ajusta mejor. Yo sé que a lo mejor no entendemos toda la frase, ¿no? Aquí lo que me interesaría mucho es que nos enfoquemos en el por qué. Si, por ejemplo, voy a hacer la número uno yo, ¿no? They have lots of pictures in the fridge. In sé que es para cuando estamos adentro, cuando estoy como rodeado por el objeto. Entonces, quizá eso significaría que tienen fotos guardadas dentro del refrigerador, ¿no? Ahí dentro de, ¿no? No tiene mucho sentido. They have lots of pictures on the fridge. Ah, los tienen sobre, están pegadas en el refrigerador, ¿no? Seguramente entonces la respuesta es on. No es que in no esté bien gramaticalmente, yo puedo poner fotografías dentro del refrigerador, pero hay que intentar entender los contextos. Hay otros donde sí no se puede, solo hay una posibilidad gramaticalmente, pero en todas hay una respuesta lógica. Por ejemplo, there are important Roman ruins at Jordan or in Jordan. Hay importantes ruinas romanas en este país o, bueno, en este país, ¿no? Lo voy a decir con at o lo voy a decir con in, ¿no? Contra la número 7. I like to listen to music when I'm at the gym or on the gym. ¿Se parecen mucho estas dos?
cuál es cuál y por qué. Entonces, en este ejercicio hay que plantearnos muy, muy claramente en qué significaría una o qué significaría la otra, en el por qué del in, del on o del at, ¿ok? Esa es la meta de este ejercicio. Vamos a pasar al segundo ejercicio. Como ven, esta es una clase bastante sencilla, pero que se expande mucho. De hecho, este tema lo vamos a volver a ver después para el Public Transportation y para Prepositions of Time. Entonces, ahorita enfóquense muy bien en la lógica. Por eso el ejercicio anterior es muy importante que tengamos bien la lógica de por qué on o por qué in o por qué at, ¿no? Bueno, vamos al ejercicio número 2. Choose the correct prepositions of place. Tenemos ahora sí las tres opciones, in, on y at. Como en el ejercicio anterior ya pensamos muy bien el por qué, aquí no nos vamos a enfocar tanto en el por qué. Bueno, en teoría va a ser como muy fácil, ¿no? They are sitting in the table, on the table, at the table. Fíjate que las tres se pueden usar, pero solo una es lógica, ¿no? They are sitting in the table, bueno, la voy a responder yo a la número 1, ¿no? Si estuvieran sentados dentro de la mesa, bueno, si tuviera cajones, si tienes el cajón, ¿no? Obviamente eso no tiene sentido, pero bueno. They are sitting on the table. Sí tiene sentido si yo me siento sobre la mesa, pero no es lo que estamos haciendo, ¿no? En algún contexto, bueno, a lo mejor te sientas on the table, pero en general te sientas at the table, en el lugar, ¿no? Específicamente en la mesa, pero no sobre la superficie de la mesa, ¿no? En una silla, cerca de la mesa, pero no sobre. Entonces, como ya en el ejercicio anterior estuvimos pensando en qué significa cada uno, ya puedo ir entendiéndolo. ¿Ok? ¿Y qué vamos a hacer en este ejercicio adicional? Vamos a ir aprendiendo verbos. Acuérdense, el vocabulario es súper importante. Está de moda nunca enseñar vocabulario, pero es que si no, no podemos avanzar, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a avanzar en nuestro vocabulario? En este ejercicio vamos a intentar aprendernos todos los verbos que nos encontremos. They are sitting. Ellos están sentados, ¿no? Sit es el verbo to sit on the table, ¿no? Entonces, vamos a irnoslo aprendiendo. I want to spend a year Barcelona. Ya no voy a responder los demás, pero I want. ¿Qué significa want? ¿Qué significa spend? Son dos verbos. Y aunque solo nos aprendamos uno, no me aprendí spend, pero me aprendí want, perfecto, ¿no? The milk isn't, bueno, sabemos que es el verbo to be. Where is it? El verbo to be. Is Peter, otra vez el verbo to be. Vamos a ver uno que no tenga el verbo to be. Put, ¿no? Por ejemplo, ¿qué significa el verbo put? Otra vez el verbo want. Swim, ¿no? Que ya lo habíamos visto, que es nadar. Swim. ¿Qué significa el verbo like? Un verbo súper común, ¿no? Call, ¿no? Que significa call. Y fíjense que estos primeros verbos van a estar repite, repite, repite. Entonces, los que les comento siempre, entre más hagamos al inicio, mucho, mucho más fáciles después. Entonces, en este ejercicio, en el pasado aprendimos en el por qué, en la lógica del in, on y at. En este vamos a aprovechar y a expandir vocabulario aprendiéndonos verbos. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos a parar aquí la clase del día de hoy. Recuerden que tienen clase el próximo lunes y jueves siempre subimos una clase. Entonces aquí los espero en un par de días. Practiquen, no se olviden que el inglés es de práctica y si no, cuesta mucho, mucho más avanzar. Hagan un ejercicio un día, hagan un ejercicio el otro día y verán que vamos avanzando tranquilamente, sin estrés y sin nada. Entonces, pues nada, denle like, suscríbanse, comenten lo que necesiten comentar y si no, nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.